7:16 en el gobierno de la mañana, donde todo comienza, prosigue y nunca termina, en este miércoles 29 de junio del año 2022. Y en este momento le corresponde el turno para hacer su comentario a nuestro compañero José Luis Mendoza y Cervantes. Buenos días, Nayib. Buenos días a todo el país, a todos nuestros compañeros, en especial, como siempre, a don Álvaro Arbelo y también a esta estación, esta emisora que facilita nuestro acceso a los hogares de cientos de miles de dominicanos, de millones de ellos, y contabilizamos todos los que también en los vehículos nos están escuchando, así como también los que están fuera del país y nos escuchan. Como siempre, aprovechamos este acceso privilegiado a los micrófonos, que agradecemos a la Z y a su propietario, don Bienvenido Rodríguez. Miren, desde el paso de la pandemia, mucho se dijo, mucho se habló en un momento dado, de que como no podía dársele más importancia, supuestamente, es un discurso que yo siempre critiqué y he criticado. Se decía en ese momento que no se le podía dar más importancia a la economía que a la vida. Pero la economía es una ciencia que estudia a los vivos y que estudia el comportamiento de quienes consumen recursos, de quienes los producen y de quienes toman decisiones sobre la base de administrar esos recursos. Sobre todo cuando las sociedades del mundo, todas, eso incluye la dominicana, se vieron pues obligadas, se vieron de alguna manera pues arrodilladas ante una pandemia que cambió totalmente el orden de prioridades. La mayor parte de los gobiernos del mundo, y el nuestro fue uno de esos casos, tanto el gobierno de salida que presidía Danilo Medina con el Partido de la Liberación Dominicana, como el gobierno de entrada, que a partir de agosto del 2020 entró con Luis Abinader y el Partido Revolucionario Moderno, pues ambos fueron del grupo de administraciones centrales que entendieron que lo más parecido a una solución, lo más parecido, pues era hacer una política asistencial, tratar de llevar a la mayor parte de la población al ejército laboral activo, al ELA, llevar la mayor parte de los casos, sobre todo al formal, a sus hogares, tratar de disipar las famosas curvas de contagio, cosa que nunca ocurrió, y yo sé de paso, porque las pandemias no son así. Las pandemias tienden a comportarse en oleadas, y esas oleadas suben y bajan más por comportamientos biológicos que por decisiones que se puedan tomar, a la espera de las vacunas, a la espera de que llegara el auxilio de la farmacéutica, a la espera obviamente de ver el comportamiento también natural del virus. Se tuvieron que tomar decisiones fuertes en el aspecto económico, y todas las decisiones que se tomaron fueron en el orden monetarista, en el sentido de que se imprimió bastante dinero, se asumió la llegada de una enorme masa de riqueza que las economías no estaban generando, más bien todo lo contrario. En un momento dado, el consumo, por ejemplo, de combustibles en el mundo, de petróleo y derivados, llegó a un punto tan bajo, llegó a bajar tanto la demanda, que el mundo se pobló en diversos lugares de enormes barcos petroleros, superpetroleros, Panamax, Post-Panamax, que estaban prácticamente flotando en el mar como una especie de depósitos flotantes, como una especie de acumulación ahí, a la espera de que pudiera aparecer la necesidad de mercado que adquiriera esas grandes cantidades. Hubo una disminución de los precios de ese combustible, se dieron situaciones nunca antes pensadas en algunos marcos, en algunos rubros del mercado. Y simplemente cuando las cosas fueron pasando y el mundo se vio abocado a ir por la normalización de las actividades, ¿qué nos quedó? Bueno, nos quedó una consecuencia, y es que como todas las leyes de la economía, inexorables por demás, como las de la física, tarde o temprano tendría que darse un fenómeno muy típico de todo momento en el cual se emite mucho más dinero que el que una economía está justificando en bienes y servicios, y es la inflación. Por si todo esto fuera poco, además del famoso fenómeno de la demanda agregada que explicamos, al colocar una enorme cantidad de dinero, que en el caso de Estados Unidos, siempre lo dijo por acá muchas veces, Rosendo lo explicaba en sus términos, gente que prefería, le daba el cálculo que era mejor esperar en su casa el subsidio gubernamental que integrarse a un empleo. De manera que estaba consumiendo recursos que el Estado erogaba sin participar en la creación de más riqueza. Y eso, señores, tarde o temprano, los indicadores de la economía iban a dar cuenta de ello. Hoy en España se anuncia una inflación por primera vez en mucho tiempo, de más de un 10% en los indicadores de inflación de esa nación. Ni hablar de Estados Unidos, ni hablar de países de Europa, donde se da otro elemento, cuando se da esa demanda agregada,
que la gente comienza a adquirir más bienes de consumo, sobre todo en un momento en que el mundo no los está fabricando con la misma prisa, se da un agotamiento del stock, es decir, de la reserva de muchos de esos bienes que en muchos casos fueron comprados, adquiridos, con todo este boato, con todo este efectivo, con toda esta liquidez. Y la industria no estaba en capacidad por diversas razones, desde los cuellos logísticos, desde los problemas de los embarques, desde los problemas de las materias primas. La industria mundial, sobre todo los grandes centros fabriles de China, la India y otras partes del mundo, no estaban en capacidad de sustituir ese stock, de sustituir esa enorme cantidad de materiales y de bienes tan rápido como lo había hecho hasta el año 2020. En ese sentido, se agregaba otro elemento, ahora la inflación. A la inflación que ya de por sí, como fenómeno monetario llegaba, teníamos ahora la escasez de una serie de productos. Y la escasez, como todos saben, aumenta el precio de esos bienes, que ahora son escasos y donde hay una demanda que corre detrás de ellos. Ha pasado en el mundo de los vehículos, ha pasado en el mundo de una serie de bienes que son utilizados para reparar, para pintar, para remodelar viviendas, ha pasado en el mundo de la computación con piezas, ha pasado en el mundo industrial con las refacciones y repuestos de una enorme cantidad de maquinarias, ha pasado en una enorme, señores, en el campo de los medicamentos, ha ocurrido en una gran cantidad de rubros. Los problemas para abastecer, para volver a tener el stock de venta, para volver a tener el inventario, han sido gravísimos, sobre todo en aquellos bienes que tienen desde su fabricación hasta su entrega un paso por aguas internacionales. Ha sido sin dudas un gravísimo problema. Pero por si todo esto fuera poco, entonces ahora tenemos cuál es la respuesta política a estos asuntos, porque teníamos pandemia, ya de por sí teníamos una respuesta monetaria, eso tarde o temprano iba a tener inflación, se nos suma la guerra de Ucrania con la problemática agregada de cómo interrumpe por los diversos aspectos que tocan las sanciones a Rusia y el hecho de que un país importante, productor de alimentos en el mundo, se ve tocado, de que importantes economías del occidente europeo se ven interrumpidas en el flujo, por ejemplo, de combustibles, tanto para su calefacción en invierno como para su enorme capacidad industrial. Entonces se agregan otros elementos a esa inflación mundial. Ahora, ¿cuál es la respuesta de los políticos en el poder? ¿Cuál es la respuesta técnica? Bueno, ha habido diversos caminos. Están las medidas antiinflacionarias típicas, ortodoxas, de elevar, por ejemplo, la tasa de interés activa, encarecer el dinero, tratar, en algunos países más que otros, de tener un control del gasto. Eso aquí no se sabe con qué se come, porque no es parte de la tradición política dominicana. Nadie ni lo dice, ni lo promete, ni se sabe dónde está eso, porque es muy difícil hablar aquí de un Estado que controle su gasto, que pueda reducir partidas, que pueda tratar de controlar el enorme costo que implica sobre el contribuyente, sobre todo porque su ejercicio cada año es deficitario. Cada año nuestro presupuesto ley tiene un complemento en deuda, porque la cantidad de dinero que fiscaliza el Estado, partiendo de los compromisos que tiene de pago de deuda, partiendo de los compromisos de gasto corriente, es un ejercicio deficitario de manera permanente. Así las cosas, nos llama mucho la atención un debate que propone un ministro que yo creo que ha sido muy eficiente, que aquí hemos de hecho sugerido más de una vez, que es una persona que está bien formada, y no voy a hablar de bien intencionada porque no basta en políticas públicas con tener buenas intenciones, eso es bastante subjetivo. Hablo del ministro de Trabajo, hablo del joven de Camps, quien tiene pues una propuesta de estudio. Habla sobre la posibilidad o no de volver a tener un incremento salarial para hacerle frente a la inflación. El que lo escucha de esa manera, el que lo ve en un titular, pudiera decir, pero eso es bueno, eso está bastante bien. Que pudiera ser mejor que elevar salarios de trabajadores que necesitan en estos momentos incrementar sus entradas para hacerle frente a los incrementos de precios. Dicho así, ¿quién puede oponerse a que nuestra población, sobre todo más vulnerable, trabajadora, pueda recibir mejor paga por su trabajo? Claro que sí, que eso luce positivo. ¿Dónde radica el problema? En que en economía y en cualquier parte de los estudios de las ciencias que tratan de administrar recursos, se tiene que hacer siempre la pregunta, ¿cuál es el efecto que genera esa política? Y voy a poner un par de ejemplos para que entendamos por qué es importante mirar hacia allá y cuestionar un poquito lo que pudiera generarse a veces con políticas de buenas intenciones pero de pésimos resultados. Los salarios, pese a que mucha gente no los ve así, son parte de los costos operacionales de toda institución. Una cafetería que tiene 3 empleados no solamente debe vender el producto, dar el servicio de vender esos productos que ofrecen su menú,
no solamente debe venderlos con calidad, no solamente debe satisfacer a sus clientes, sino que tiene que generar, en términos de cantidad, lo suficiente para cubrir sus costos operativos y una vez los cubra, bueno, dejar un excedente con el cual puede el dueño, con el cual puede su propietario, con el cual pueden sus accionistas generar un beneficio, pero sobre todo pagar cualquier crédito que hayan tomado para comprar equipos, maquinaria, para generar la mejoría precisamente del lugar donde operan, del local, ya sea alquilado o propio, y ni hablar obviamente de tratar de mejorar también los equipos con los cuales trabajan, además de generar un lucro, porque la actividad económica, sobre todo privada, busca un beneficio. Cuando se incrementan los salarios mínimos, sobre todo las pymes, que son los que pagan generalmente salarios más bajos, las empresas regulares, la banca, los grandes negocios del retail, es decir, de la venta al detalle, los negocios de grande superficie, tienden a pagar salarios que están un tanto por encima de las partes de los quintiles más bajos de los salarios mínimos. Léase que los salarios mínimos, cuando se elevan, esos costos se le elevan, es directamente a empresas que, tratando de estar dentro de la formalidad, tratando de operar con RNC, tratando de operar como la ley les exige, entonces están siempre en una línea muy tenue, muy fina, muy gris, entre un ejercicio relativamente exitoso, pero con la facilidad, señores, de que cualquier sobrecosto de electricidad, de incremento de su materia prima, pero también de incremento de sus salarios, pueda arrojarle, ¿saben a dónde? Al abismo de un ejercicio que deja de ser rentable. Y un negocio pequeño puede, a lo mejor, Rosendo, compañeros, tener un mes, 2 meses de un ejercicio que no necesariamente sea ganancioso, pero no puede tener 3 ni 4, porque siendo un negocio pequeño estaría condenado a cerrar sus actividades. Bien pudieran negocios grandes darse el lujo, como ha pasado muchas veces, de operar por debajo de la línea de la rentabilidad durante tiempo. Es más, está la famosa práctica del dumping, donde a veces para ganar un mercado hay quien produce y vende por debajo de los costos, perdiendo, sabiendo que cuando aniquile su competencia va a terminar ganando. Los pequeños no se pueden dar ese lujo. Las MIPYMES no pueden darse ese lujo. Los negocios medianos y pequeños, de los que hace unos días hablaba el ministro de Industria y Comercio, de los que hace unos días hablaba el presidente de la República, puesto que fue el día de las MIPYMES, día que donde de hecho íbamos a hacer un comentario sobre ese tema. El tiempo nos lo impidió, pero igual hoy lo hacemos y creemos que el ministro de Trabajo, con toda la buena intención que pueda tener, deberá escuchar a otros sectores. O por último, el país que más aumentó los salarios en América Latina en los pasados 7 años es el país con más inflación de América Latina. Es decir, no importa cuántas veces se aumentó el salario mínimo, y hablo de Venezuela, por supuesto, no importa cuántas veces se incrementó por ley, nunca la tortuga le pudo ganar la carrera a la liebre en economía. Eso solo pasó en la fábula de Samaniego, creo que fue, de Iriarte, no recuerdo el autor. En la vida real no ocurre así. Tiene que pensarse que a la parte del tejido productivo privado, sobre todo el mediano y pequeño, que compone más de un 80% de las empresas del país, hay que tener mucho cuidado y ser sumamente minuciosos en la toma de decisiones que pudieran, ya en una situación tan difícil como la que tenemos, incrementarle los costos y condenar a la desaparición y al cierre a muchas empresas de las que dependen cientos de miles de familias dominicanas. ¡Llévatelo, Cundo!